En este vídeo vamos a analizar el mecanismo de atención, uno de los pilares fundamentales para desarrollar la arquitectura de Transformer. Esta arquitectura que está detrás de modelos como ChatGPT o BERT. Y es que este mecanismo de atención ha sido una de las innovaciones más interesantes en el mundo de inteligencia artificial en los últimos años. En los vídeos anteriores entendimos lo que eran modelos de secuencia a secuencia y trabajamos con arquitectura de codificador. Si tenéis alguna duda de estos conceptos, os recomiendo que veáis los vídeos anteriores antes de meternos en detalle en el mecanismo de atención. El mecanismo de atención se enfoca en cómo funciona el propio ser humano, cómo funciona nuestro cerebro. Cuando miramos una imagen, no miramos toda la imagen a la vez, sino que nos enfocamos en diferentes partes de una imagen que nos pueden ser más interesantes. Esto se suele utilizar mucho en el campo del marketing y se conoce como mapa de calor. Hacen una publicidad con ciertos colores y ciertas letras y cierta caligrafía, y según el tamaño de los colores nos enfocamos en una parte o en otra más tiempo que en el resto de la imagen. Y ese mapa de calor se puede traducir también al mundo de la inteligencia artificial. Lo que tenemos aquí delante es una imagen de un pájaro volando sobre un lago. Y lo que le vamos a pedir al modelo de inteligencia artificial es que describa esta imagen. Y como vemos, a este modelo de inteligencia artificial le hemos añadido el mecanismo de atención. ¿Y qué significa esto de mecanismo de atención? Que lo que le pedimos al modelo es describir esta imagen. Aquí vemos la imagen repetida n veces y aquí las palabras que he ido creando a cada momento. Lo que podemos ver es que cuando está describiendo el pájaro, a bird flying, lo que vemos es que la atención, que es la imagen en blanco, está sobre todo, esta parte blanca está sobre todo en la gaviota, en el pájaro y en las alas, al igual que aquí, y aquí que se enfoca mucho en las alas. En cambio, cuando va describiendo sobre lo que va volando, que es un campo de agua, vemos que esa atención ya no está sobre ese pájaro que está mucho más oscuro, sino que se enfoca en todo lo de alrededor. Y esa parte del pájaro le presta menos atención. Y aquí vemos un claro ejemplo del mecanismo de atención para describir una imagen. Veamos este mecanismo de atención para traducir una frase del inglés al francés, que fue la primera vez donde se utilizó este mecanismo de atención en la arquitectura de codificador. Y lo que vemos aquí arriba es la frase en inglés, que es la frase de entrada o la que queremos traducir, y esta es la frase de salida, que es la frase en francés. Como vemos, cada palabra se va traduciendo palabra a palabra. Agreement se traduce por accord, on se traduce en sur, y así con el resto de palabras. Lo que vemos aquí es algo muy interesante, y es, de nuevo, donde está el blanco, donde más atención ha prestado para traducir esta palabra del inglés, y lo que vemos es que cuando lleguemos a estas tres palabras de aquí, en vez de seguir con la siguiente palabra de la frase en inglés, invierte el orden y le presta más atención a las siguientes palabras. ¿Y por qué hace esto? Porque en inglés primero tenemos el adjetivo y luego el sustantivo, mientras que en francés es el orden inverso. Primero tenemos el sustantivo y luego los adjetivos. Y esto lo ha ido aprendiendo a medida que hemos ido entrenando la red neuronal, y lo que vemos por lo tanto es eso, que la propia red sabe a qué prestarle atención, no tiene por qué ir palabra a palabra, sino puede saltarse ciertas palabras y luego volver a ellas según lo que esté traduciendo o el idioma en el que esté trabajando. Y una vez que pasamos esta zona de aquí, ya sigue un poco el palabra a palabra. Y lo que vamos a ver en este vídeo es exactamente esto. Cómo es capaz de calcular una red neuronal dónde prestarle atención a medida que va traduciendo o describiendo una imagen o una frase. Aquí tenemos la arquitectura de codificador compuesta por redes neuronales recurrentes. De nuevo, si tenéis alguna duda a partir de lo que es una red neuronal recurrente, un codificador de codificador o un estado oculto, os recomiendo que le echéis un vistacillo a los vídeos anteriores donde explicamos exactamente estos conceptos. Al principio tenemos un codificador que devolvía un único estado oculto, y a partir de este estado oculto el decodificador hacía la traducción. Y esto funciona bien para frases como aquí, donde tenemos solamente 3 palabras. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos frases mucho más largas o incluso párrafos? Que al final es muy difícil condensar toda esa información en un único vector, y es muy probable que el decodificador olvide ciertas palabras iniciales y por lo tanto no sea capaz de hacer una buena traducción. Es como si os pidiera que hicierais una traducción leyendo un párrafo una vez, os quito el párrafo y tendríais que memorizar ese párrafo y luego traducirlo. Sería ciertamente complejo y seguramente algunas frases o algunos cachos se nos olvidasen. Lo normal es, se lee una vez, se entiende, y a medida que vas traduciendo la frase, va volviendo para ver qué palabras son las que más te interesan que quieras traducir en ese punto. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. En vez de obtener un único estado oculto, que es el último, nos vamos a quedar con todos los estados ocultos
de cada una de las etapas que hemos ido haciendo en este codificador. Y claro, ahora tenemos el problema contrario, que tenemos demasiada información. ¿Cómo sabemos a cuál de ellas prestarle atención? ¿A cuál de estos vectores prestar atención a medida que vamos traduciendo? Aquí es donde entra en juego el mecanismo de atención. Y el mecanismo de atención lo vamos a pensar como un componente aparte. Tenemos el codificador y el decodificador, y el mecanismo de atención es un componente que está entre los dos. A veces lo veréis en el decodificador y veremos que van muy de la mano tanto el mecanismo de atención con el decodificador. Pero yo prefiero que los separemos y lo vemos como un componente adicional para entender que son piezas diferentes de un mismo puzzle. ¿Y cómo le prestamos atención a estos estados ocultos? Vamos a verlo ahora. Digamos que ya hemos traducido la primera palabra, I. Estoy de camino, la idea es que traduzcamos I am on my way. Entonces ya tenemos la primera palabra, vamos a por la segunda. La primera etapa ha creado un estado oculto que se lo pasa a la siguiente neurona. Recordemos que toda esta capa son neuronas recurrentes. Le pasamos la palabra, que es la que hemos traducido, ya que es un modelo autorregresivo, y a partir de aquí hemos creado un nuevo estado oculto. ¿Y este estado oculto se lo pasamos ya a la capa de salida para obtener la palabra? Aún no. Lo que haremos con este estado oculto es calcular ese mecanismo de atención. ¿Y cómo lo hacemos? Nos quedamos con este vector y lo que vamos a hacer es, lo primero, la puntuación de alineación. Lo que significa es, para la palabra que estoy traduciendo en mi frase en inglés, cuál es la más interesante o a cuál le tengo que prestar más atención de mi frase de entrada en español. Y esta puntuación de alineación vamos a hacer una puntuación muy sencillita, que es un producto escalar. Más tarde, en el siguiente vídeo, veremos diferentes tipos de puntuación de alineación y cuál es más interesante según nuestro caso de uso. Lo que hacemos es, para cada vector del estado oculto del codificador, calculamos esa puntuación de alineación. O cuál es, a cuál vector o a cuál palabra deberíamos de prestarle mayor atención, sabiendo que estamos traduciendo en este punto la palabra, o que vamos a traducir la palabra I. Y aquí tenemos un montón de números, pero son un números muy raros. Lo que nos gustaría serían números entre el 0 y el 1, o el 0 y el 100, y nos diese un poco como algo así del estilo, préstale 20% de atención a esta palabra, 30% a esta, y el 50% restante a esta otra. Pues esto lo vamos a hacer muy sencillamente con la función de softmax. Le pasamos estos tres valores, y lo que nos devuelve es exactamente eso. Valores entre 0 y 1, cuyo total suman 1. Y esto lo que hace es una cosa muy interesante, que lo que nos permite es entender cuánta atención prestarle a cada vector. Multiplicamos ese vector que tenemos de entrada, ese estado oculto, por esos pesos que hemos calculado. Lo que tenemos son estos nuevos vectores. Y una forma de entender esto es, le presto el 54% de atención a la primera palabra de estoy, un 35% de atención se la presto a la segunda palabra, que es de, y un 11% a la palabra camino. Por eso vemos que el vector de camino está mucho más clarito, porque le prestamos mucha menos atención. Y una vez que ya sabemos cuánta atención prestarle a cada vector, que es justamente lo que hemos hecho aquí, calcular cuánta atención se merece cada vector, y una vez que tenemos esa puntuación, simplemente multiplicarla por ese vector para tener esos pesos, lo que hacemos es el vector de contexto, que esta es la parte principal y lo que más nos interesa el mecanismo de atención. ¿Y cómo tenemos ese vector de contexto? Simplemente sumamos lo que hemos calculado. Y este vector de contexto es ese resultado de ese mecanismo de atención. ¿Y qué haremos con este vector de contexto? Veremos también a continuación en el siguiente vídeo que hay diferentes formas de utilizar este vector de contexto. En este caso lo que haremos es concatenarlo con el estado oculto que hemos calculado al inicio. Y el estado oculto más el vector de contexto, esa concatenación, es lo que le pasamos a la capa final y es lo que hace la traducción. Para que nos quede del todo claro este paso de mecanismo de atención, voy a repetirlo con este siguiente paso. De nuevo, es un modelo autorregresivo, la palabra que va a entrar es la que hemos traducido en el paso anterior y utilizamos el estado oculto de la neurona recurrente anterior. Le pasamos ese estado oculto, la palabra, y esto nos devuelve un nuevo vector, un nuevo estado oculto. Ese estado oculto es el que vamos a utilizar para calcular la puntuación de alineación en base a la palabra de entrada. Por lo tanto, según lo que está haciendo aquí, según la palabra que esté traduciendo, me enfocaré en unas o en otras palabras. Por eso necesito calcular la puntuación de alineación y esa puntuación me devuelve números que no me interesan. Prefiero que sean números entre 0 y 1 para hacer ese ejercicio de
20% aquí, 10 allí, 15 allí, 60 allí. Por eso le aplico la función softmax, que me devuelve valores entre 0 y 1, cuyo total suman 1. Y en este caso le voy a prestar mucha más atención a la primera palabra, un poquito más a la segunda y bastante a la última. ¿Y cómo hacemos? Simplemente una multiplicación de esta puntuación por estos vectores. Y por eso tenemos este más clarito porque le prestaremos menos atención y este es más oscuro porque le prestaremos más atención. Una vez que tenemos ya esto calculado, simplemente sumamos, obtenemos nuestro vector de contexto que concatenamos con nuestro estado oculto. Y el estado oculto y el vector de contexto es el que le pasamos a la neurona de la capa final, que es la que nos devuelve la palabra en inglés. Y esto lo haríamos con todos y cada uno de los pasos de la traducción al inglés. Y la pregunta más importante es, ¿cómo sabe el mecanismo de atención a qué prestarle o no prestar atención? ¿Cómo es capaz de calcular esta puntuación de la alineación de una forma correcta? Pues igual que todas las redes neuronales, mediante entrenamiento, tendremos un buen puñado de frases de entrada en español, un buen puñado de frases en inglés y sabremos la traducción correcta. Se lo pasamos al modelo y la primera vez que vaya a hacer una traducción va a ser malísimo. No sabrá qué prestar atención, las palabras serán incorrectas, irá todo fatal. Y a medida que le pasemos más y más ejemplos, irá aprendiendo y desarrollando sus habilidades de traducción, entendiendo las reglas gramaticales de un idioma y otro, y llegaremos a ese buen mecanismo de atención en el que sabrá mucho mejor a qué prestar atención y encontrará mucho mejor las palabras de salidas en inglés, que es exactamente lo que queremos. Y con esto acabamos el vídeo de mecanismo de atención. Este mecanismo es un mecanismo súper importante y súper interesante porque nos va a permitir entender mucho mejor el transformer. Veremos que del attention o del modelo de atención al transformer hay un pequeño paso y si habéis entendido esto, de nuevo, felicitaros por el gran esfuerzo, ya que no es algo nada sencillo. Sí que es verdad que no hemos visto muchas matemáticas y muchos números y no os preocupéis porque si hemos entendido los conceptos principales que hemos visto en este vídeo, hemos entendido el 99% del mecanismo de atención. Adicionalmente, para aquellos que sean más curiosos y si quieran ver un poquito más las matemáticas que hay por debajo, os dejaré unos enlaces en la descripción del vídeo. Y de nuevo, felicitaros por ese gran esfuerzo y ese gran trabajo con el mecanismo de atención. En los siguientes vídeos veremos simplemente unas pequeñas aclaraciones sobre este mecanismo. Seguiremos con los problemas que tenemos con las redes neuronales recurrentes que todavía no conseguimos resolver. Y todo esto nos allanará el camino y nos lo preparará para llegar al Transformer. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido algo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo.